Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de los principales compositores del Renacimiento. Vamos a empezar con Josquin de Prez. Josquin de Prez Tournai, casi 1450, conde 27 de agosto de 1521 o Josquin de Prez, latinizado Josquinus Pratensis, fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento, considerado el más famoso compositor renacentista europeo entre Dufay, Palestrina y Victoria. Es comúnmente considerado como la figura central de la escuela franco-flamenca. Josquin es ampliamente considerado por la erudición musical como el primer maestro del estilo de música vocal polifónica del Alto Renacimiento que empezaba a surgir en su época. Durante el siglo XVI, Josquin adquirió paulatinamente fama como el mayor compositor de la época, cuya técnica y expresión magistrales fueron universalmente imitadas y admiradas. Plumas tan dispares como Baldassare Castiglione y Martín Lutero escribieron sobre su reputación y fama. Teóricos como Heinrich Larian y Josefo Salino consideraron su estilo la mejor representación de la perfección. Fue tan admirado que los copistas le atribuyeron multitud de composiciones anónimas, probablemente para aumentar sus ventas. Se le atribuyen al menos 374 obras. Ha sido tan solo tras la llegada de la erudición analítica moderna cuando se han puesto en duda algunas de esas erróneas atribuciones con la base de pruebas manuscritas y rasgos estilísticos. Se conoce poco de sus primeros años de vida. La mayoría se infiere de numerosas claves surgidas de sus trabajos, los escritos de compositores contemporáneos, teóricos y escritores de las siguientes generaciones. Josquin nació en la región gobernada por el duque de Borgoña, posiblemente en la ciudad de Hainaut, actualmente en Bélgica, o del otro lado de la frontera actual, en Francia, por lo que varias veces en su vida fue calificado legalmente como francés. Josquin de Prez fue por mucho tiempo confundido con otra persona de nombre similar, Josquin de Quesalia, nacido alrededor de 1440, que cantó en Milán entre 1459 y 1474 y falleció en 1498. Estudios más recientes han mostrado que Josquin de Prez nació alrededor de 1450 o unos pocos años después y no fue a Italia hasta inicios de 1480. De acuerdo con el artículo Josquin de Prez por Laura Matthews y Paul McKinley en The Journal of Musicology, verano de 1998, de Prez fue un sobrenombre y el apellido de Josquin era Lebloit. Según los registros del siglo XVII, fue miembro del coro de la iglesia de Saint-Quentin, Francia, a temprana edad, probablemente alrededor de 1460, y estudió contrapunto con Johannes Ockeghem, a quien admiró a lo largo de toda su vida. Al morir Ockeghem en 1497, de Prez escribió el emocionante motete La Déploration sur la mort Ockeghem, basado en un poema de Guillaume Cretin. Todos los registros de Saint-Quentin fueron destruidos en 1669. De todas maneras, se sabe que la catedral fue un centro de composición musical para toda la región y adicionalmente fue un importante centro de patrocinio real. John Mouton y Louisette Compere fueron enterrados allí, y es ciertamente posible que el joven Josquin adquiriera sus posteriores conexiones con la capilla real francesa a través de las experiencias en Saint-Quentin. En 1477, el primer registro definido de su actividad muestra que fue cantante en la capilla de René, duque de Anjou en Aix-en-Provence,
parece haber sido transferido a París en 1481, junto con el resto de la capilla, aunque no hay evidencia específica de esto. Desde 1489 hasta 1494, Josquin fue miembro del coro papal durante el papado de Inocencio VIII. A fines de 1494 estaba en Francia, probablemente al servicio de Luis XII, donde parece ser que permaneció allí hasta 1503, cuando el duque Ercole de Ferrara, Italia, lo llamó para su capilla. Ferrara Josquin escribió la exquisita misa Hercules Dux Ferrariae, que está compuesta sobre un cantus firmus derivado de las letras musicales en el nombre del duque. También compuso allí una colección del Miserere, Salmo 51 para 5 voces, ampliamente conocida como una de sus obras maestras. Josquin solo estuvo en Ferrara durante un año y partió en 1504, posiblemente huyendo de la peste negra. El duque, su familia y 2/3 de la población de Ferrara murieron por causa de la peste. Su puesto en Ferrara fue cubierto por Jacob Obrecht en 1505, quien murió por la peste ese mismo año, y por Antoine Brunel en 1506, que permaneció hasta la disolución de la capilla en 1510. Josquin fue directamente de Ferrara a su región natal de Condé-sur-Lecoul, sudeste de Lille, actualmente frontera entre Francia y Bélgica, donde se le nombró preboste de la catedral. Durante ese periodo tuvo inmensa fama e incluso fue reconocido por la corte holandesa y sus obras interpretadas allí a menudo. Permaneció en Condé-sur-Lecoul hasta su muerte en 1521. Obras e influencia. Josquin dominó el mundo musical de su tiempo, no tanto por su conocimiento, ciencia y originalidad, sino también por su habilidad singular para reunir las corrientes de la práctica musical de la época. Poseía una vívida concepción del significado y las posibilidades dramáticas de los textos sagrados, así como destreza polifónica y conocimiento melódico. Durante su vida adquirió inmensa popularidad y fama y estuvo muy solicitado. El duque Ercole de Este envió una carta a su secretario con el interesante comentario: puede ser verdad que Josquin sea mejor compositor, pero Isaac es más capaz para tratar con sus colegas. Su fama permaneció después de su muerte. Salino, teórico musical en la década de 1580, todavía usaba ejemplos de Josquin de Prez en sus tratados de composición. Su fama solo fue eclipsada después del comienzo de la era barroca con la declinación del estilo polifónico. La fama de Josquin de Prez fue ensombrecida por Palestrina y su escuela hasta el siglo XX, pero su reputación ha crecido permanentemente en los últimos 100 años y la música de Josquin es a menudo interpretada y cantada en la actualidad. La posible razón para tal popularidad es que su música contiene, para muchos auditores, una atracción emocional directa que a menudo falta en la música austera, impersonal, pero técnicamente perfecta de Palestrina. Las tendencias musicológicas del siglo XIX consideraron a la música antigua como formas primitivas de gran imperfección y por lo tanto veneraron a Palestrina como la cúspide del desarrollo de la polifonía. Los musicólogos contemporáneos tienden a considerar los cambios en estilo no como una medida de perfección, sino como corrientes de adaptación e influencia. En este sentido, Josquin es visto como alguien que simultáneamente utilizó la mayoría de las tendencias de su época, innovándolas significativamente, y que también fue capaz de expresar intensa emoción con economía de medios. Se atribuyen
a Josquin 32 misas, 17 de las cuales fueron impresas por Ottaviano Petrucci, 1466-1539 en Fossombrone y Venecia en 1505. Las misas impresas por Petrucci son casi con seguridad genuinas, pero al menos algunas de las otras preservadas en manuscritos en los archivos del coro papal en Roma, en la biblioteca de Múnich, Viena, Basilea, Berlín, en la catedral de Ratisbona y en Cambrai son probablemente espurias. Entre las misas más exquisitas de Josquin de Prez se encuentra la misa Ave Saris Stella y la misa Pange Lingua. Motetes de su autoría fueron publicados por Petrucci, Pierre Attaignant 1533, Tilman Susato 1544 y Leroy y Vallière 1555. Numerosos fragmentos y obras cortas fueron reproducidos en los trabajos históricos de Forkel, Burney, Hawkins, Busby y en la colección Choron. Además de la música sacra, Josquin escribió numerosas chansons, algunas de las cuales fueron muy populares y circularon por toda Europa. Muchas de ellas son cantadas regularmente por grupos vocales a capella hasta hoy. Vamos a hablar de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Palestrina, 3 de febrero de 1525, Roma, 2 de febrero de 1594, fue un compositor italiano renacentista de música sacra y el representante más conocido de la escuela romana de composición musical del siglo XVI. Tuvo una influencia duradera en el desarrollo de la música eclesiástica y secular en Europa, especialmente en el desarrollo del contrapunto, y su obra se considera la culminación de la polifonía renacentista. Biografía. Primeros años. Giovanni Pierluigi nació en la villa de Palestrina, cerca de Roma, entonces parte de los estados pontificios. Era hijo de padres napolitanos, Santo Pierluigi y su esposa Palma. Posiblemente nació el 3 de febrero de 1525. Su madre murió el 16 de enero de 1536, cuando Palestrina tenía 10 años. Los documentos sugieren que visitó Roma por primera vez en 1537, cuando fue incluido como corista en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las basílicas papales de la diócesis de Roma, lo que le permitió aprender literatura y música. En 1540 se trasladó a Roma, donde estudió en la escuela del hugonote Claude Goudimel. También estudió con Robin Malapert y Firmin Lebel. Pasó la mayor parte de su carrera en la ciudad. Palestrina alcanzó la mayoría de edad como músico bajo la influencia del estilo de polifonía del norte de Europa, que debía su dominio en Italia principalmente a dos influyentes compositores neerlandeses, Willem Dufoy y Josquin de Prez, que habían pasado una parte significativa de sus carreras allí. La propia Italia todavía tenía que producir a alguien de fama o habilidad comparable en polifonía. Orlando Di Lasso, quien acompañó a Palestrina en sus primeros años, también jugó un papel importante como consejero en la formación de su estilo. Maestro de capilla. De 1544 a 1551, Palestrina fue el organista de la Catedral de San Agapito, la iglesia principal de su ciudad natal, de acuerdo con un contrato fechado el 28 de octubre de 1544. El 12 de junio de 1547 contrajo matrimonio con Lucrecia Gori. En 1550, el obispo de Palestrina, Giovanni Maria Chiocchi del Monte, accedió al trono papal con el nombre de Julio III y el año siguiente nombró al compositor
como maestro de capilla de la Capella Julia, el coro del capítulo de canónigos de la Basílica de San Pedro. Palestrina dedicó a Julio III sus primeras composiciones publicadas en 1554, un libro de misa. Fue uno de los primeros libros de misa de un compositor nativo, ya que en los estados italianos de la época de Palestrina, la mayoría de los compositores de música sacra eran de los Países Bajos, Francia o España. De hecho, el libro se inspiró en uno de Cristóbal de Morales. El grabado en madera del frente es casi una copia exacta del que aparece en el libro del compositor español. En 1555, el Papa Paulo IV ordenó que todos los coristas papales fueran clericales. Como Palestrina se casó temprano en la vida y tuvo 4 hijos, no pudo continuar en la capilla como laico. Según otros, el motivo de la destitución fue por haber escrito madrigales, piezas de carácter profano. Durante la década siguiente, Palestrina ocupó cargos similares a su nombramiento en la Capella Julia en otras capillas, iglesias de Roma, especialmente en la Basílica de San Juan de Letrán, 1555-1560, un puesto que ocupaba Laso, donde en 1560 escribió sus Lamentaciones, y Santa María la Mayor, 1561-1566. En 1571 regresó a la Capella Julia, donde terminó sus días en el cargo creado para él de compositor de la capilla papal. En 1563 publicó su primer libro de motetes. La década de 1570 fue difícil para él personalmente. Perdió a su hermano, 2 de sus hijos y su esposa en 3 brotes separados de la plaga, 1572, 1575 y 1580, respectivamente. Parece que consideró haberse convertido en sacerdote en ese momento, pero en cambio se volvió a casar en 1581 con Virginia Dormoli, una viuda adinerada. Esto finalmente le dio independencia financiera. No estaba bien pagado como director de coro y pudo componer prolíficamente hasta su muerte. Palestrina se mostró siempre insatisfecho con las reformas de la liturgia sacra dictadas por el Concilio de Trento, las cuales convirtieron en no canónicas a algunas de sus misas y otras obras tempranas salpicadas de interposiciones profanas ajenas al texto oficial. Por este motivo dimitió de su cargo para pasar al servicio del cardenal Hipólito II de este, que mantenía su propia capilla. Finalmente volvió a la dirección de la Capella Julia. Últimos años. Murió en Roma de pleuresia el 2 de febrero de 1594. Se dice que Palestrina murió solo un día antes de cumplir 69 años. Como era habitual, Palestrina fue enterrado el mismo día de su muerte en un ataúd sencillo con una placa de plomo en la que estaba inscrito "Libérame, Domine". En el funeral se cantó un salmo de 5 partes para 3 coros. El funeral de Palestrina se llevó a cabo en San Pedro y fue enterrado bajo el suelo de la basílica. Su tumba fue cubierta más tarde por una nueva construcción y los intentos de localizar el sitio no han tenido éxito. Continuaron sus obras los compositores italianos Giovanni Maria Nannino y Gregorio Allegri, ambos discípulos de su escuela. Obra. Palestrina es visto como el autor más representativo de obras polifónicas ajustadas a las nuevas exigencias de la Contrarreforma. Sus obras de esos años destacan por la claridad lograda, dejando la melodía en manos de la voz superior y ajustando con precisión
el ritmo del discurso. Composiciones. Su producción musical está formada casi en su totalidad por piezas polifónicas y de carácter sacro, destinadas a acompañar a la liturgia católica. La excepción es cierto número de madrigales profanos. De sus 105 misas, más de 70 están compuestas sobre el cantus firmus de melodías gregorianas. De ellas, 51 son misas parodia y 31 son misas paráfrasis. Entre las más notables están la misa del Papa Marcelo, dedicada a Marcelo II, sucesor de Julio III, en la cual realiza una síntesis del estilo de sus predecesores y contemporáneos, y la misa Lome Arme de sus motetes. Son célebres, además de los Improperia, los 29 relativos al texto del Cantar de los Cantares de Salomón. Está considerado como uno de los más eminentes autores de música sacra. Compuso unos 500 motetes, no se puede saber con certeza cuántos, incluido un famoso Stabat Mater y las 29 piezas de la canción de Salomón, así al menos 72 himnos, 2 canciones sagradas, canciones sacrae, 11 letanías, 35 Magnificat, 68 ofertorios, 49 madrigales sacros, 94 madrigales profanos y 4 o 5 conjuntos de lamentaciones. La melodía Gloria del Magnificat Testi Ton 1591 de Palestrina se usa ampliamente hoy en día en la melodía del himno de la resurrección. Victory, The Strife is O'er. Su actitud hacia los madrigales fue algo enigmática, mientras que en el prefacio de su colección de motetes Canticum Canticorum, Cantar de los Cantares, 1584, renunciaba a la ambientación de textos profanos. Solo 2 años más tarde volvió a imprimir con el libro segundo de sus madrigales seculares. Algunos de ellos se encuentran entre las mejores composiciones del medio. Publicó solo 2 colecciones de madrigales con textos profanos, una en 1555 y otra en 1586. Las otras 2 colecciones eran madrigales espirituales, un género amado por los defensores de la Contrarreforma. Las misas de Palestrina muestran cómo su estilo compositivo se desarrolló con el tiempo. Su misa Sine Nomine parece haber sido particularmente atractiva para Johann Sebastian Bach, quien la estudió e interpretó mientras escribía la misa en si menor. La mayoría de las misas de Palestrina aparecieron en 13 volúmenes impresos entre 1554 y 1601, los últimos 7 publicados después de su muerte. Características distintivas de la música de Palestrina es que las disonancias son típicamente relegadas a los pulsos débiles de las composiciones. Este hecho genera un tipo de polifonía más suave y consonante que actualmente se considera característica de la música renacentista tardía a raíz de la posición predominante de Palestrina entre los compositores musicales europeos que siguieron los pasos de Joachim de Prez junto con Orlando Di Lasso y Tomás Luis de Victoria. El estilo de Palestrina es la base del contrapunto renacentista que hoy se imparte en los conservatorios, gracias sobre todo a los esfuerzos del compositor y teórico del siglo XVIII, Johann Joseph Fuchs, quien en un libro titulado Gradus ad Parnassum 1725 codificó las técnicas compositivas de Palestrina como una herramienta pedagógica para los estudiantes de composición. Citando a Palestrina como su modelo, Fuchs
dividió el contrapunto en 5 especies, de ahí el término especie-contrapunto, que establece una serie de pasos donde los estudiantes pueden trabajar combinaciones de voces progresivamente más elaboradas, cumpliendo determinadas normas, mientras se adhería a estrictos requisitos armónicos y melódicos. El método fue ampliamente adoptado y fue la base principal del aprendizaje contrapuntístico en el siglo XIX, pero Fuchs había introducido una serie de simplificaciones al estilo Palestrina, notablemente el uso obligatorio de un cantus firmus en semibreves que fueron corregidas por autores posteriores como Knud Jepsen y Reginald Owen Modley. La música de Palestrina se ajusta en muchos aspectos a las reglas de Fuchs, particularmente en la quinta especie, pero no se ajusta a su formato pedagógico. La idea principal que el estilo puro de polifonía logrado por Palestrina seguía un conjunto invariable de requisitos estilísticos y de combinación estaba justificada. El manual de Fuchs fue respaldado por su contemporáneo Johann Sebastian Bach, quien organizó 2 de las misas de Palestrina para su interpretación. Según Fuchs, Palestrina estableció y siguió 4 principios básicos. El flujo de la música es dinámico, no rígido ni estático. La melodía debe contener pocos saltos entre notas. Si ocurre un salto, tiene que ser pequeño e inmediatamente contrarrestado por un movimiento escalonado en la dirección opuesta. Las disonancias deben limitarse a suspensiones, notas pasajeras y tiempos débiles. Si uno cae en un golpe fuerte en una suspensión, debe resolverse de inmediato. Fuchs omitió mencionar la manera en que el fraseo musical de Palestrina siguió la sintaxis de las oraciones que él estaba poniendo en música, algo no siempre observado por compositores anteriores. En Palestrina también se destaca una gran cantidad de figuralismo. Ejemplos elementales de esto son el movimiento musical descendente con palabras latinas como descendit, desciende, o de un momento musical estático o cadencial con las palabras de coelis, del cielo. Palestrina fue muy famoso en vida y su reputación e influencia crecieron notablemente después de su muerte. Johann Sebastian Bach estudió y copió a mano el primer libro de misas de Palestrina y en 1742 escribió su propia adaptación del Kyrie y Gloria de la misa Sine Nomine. Felix Mendelssohn lo colocó en el panteón de los más grandes músicos y escribió: siempre me enojo cuando algunos elogian solo a Beethoven, otros solo a Palestrina y otros solo a Mozart o Bach. Los 4, digo, o ninguno de ellos. La música más conservadora de la escuela romana se continúa componiendo a su manera, conocida en el siglo XVII como la prima práctica, de la mano de discípulos suyos como Asprilio Pacelli, Annibale Stabile, Giovanni Maria Nannino, Ruggiero Giovanelli, Alessandro Romano, Arcangelo Acribile, Teófilo Gargari, Francesco Soriano y Gregorio Allegri. También se ha considerado que Salvatore Sacco podría haber sido discípulo de Palestrina, así como Giovanni Dragoni, quien después fue maestro de capilla de la iglesia de San Juan de Letrán. Aún en la década de 1750, el estilo de Palestrina era todavía la referencia para los compositores que trabajan en la forma motete, como puede verse en 6 antífones de Francesco Barsanti, casi 1750, publicado por Peter Welker, casi 1762.
Mucha investigación sobre Palestrina se realizó en el siglo XIX de la mano de Giuseppe Baini. Este publicó una monografía en 1828 que volvió a hacer de Palestrina un personaje destacado de la historia de la música y reforzó la leyenda existente que afirmaba que era el salvador de la música sacra durante las reformas del Concilio de Trento. La monografía presenta muchos de los rasgos característicos de la hagiografía del siglo XIX, si bien está ha perdurado hasta la actualidad. La ópera Palestrina de Hans Pfister muestra esta actitud tan propia de los tiempos románticos en su punto álgido. Aún así, actualmente, y gracias al descubrimiento y publicación de una buena parte de música inédita de otros compositores renacentistas, se ha podido situar la figura y la obra de Palestrina en su contexto histórico. Si bien Palestrina representa la música renacentista tardía, otros compositores, como Orlando Di Lasso, un compositor franco-flamenco que también desarrolló parte de su carrera inicial en Italia, o William Bell, fueron también muy versátiles. La investigación de los siglos XX y XXI mantiene la concepción de que Palestrina fue un compositor muy destacado y refinado. Su música representa el punto álgido de la perfección técnica, remarcando que algunos de sus contemporáneos tuvieron una valía similar en el marco de la polifonía suave. Así pues, compositores como Bell o incluso Tomás Luis de Victoria han visto incrementada su reputación en tiempos recientes. El análisis contemporáneo destacó las cualidades modernas en las composiciones de Palestrina, como la investigación del color y la sonoridad, el uso de agrupaciones sonoras en un escenario a gran escala, el interés en la organización vertical y horizontal. Estudió la atención a la configuración del texto. Estas características únicas, junto con la entrega sin esfuerzo y una otredad indefinible, constituyen hasta el día de hoy el atractivo de la obra de Palestrina. La música de Palestrina se continúa interpretando y grabando de manera frecuente, en cuanto que proporciona modelos por el estudio del contrapunto. Hay dos ediciones exhaustivas de la obra de Palestrina. Por un lado, una de 33 volúmenes publicadas por Breitkopf y Hertel en Leipzig entre 1862 y 1894, editada por Franz Xaver. Por la otra, una de 34 volúmenes, publicada a mediados del siglo XX de la mano de Fratelli Scalera a Roma, editada por Raffaele Casimiri y otras. En la descripción del video voy a dejar ejemplos musicales de los compositores que vimos hoy. Gracias por haber visto el video. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y denle un like. Gracias.